Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Miriam Gutiérrez. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Ya iniciamos nuestro trabajo en esta ocasión. Gracias, muy buenos días. Son las 6 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Y ya estamos listos para iniciar las labores en esta semana. Gracias, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes. Y acostumbramos iniciar el programa diciéndole a usted quiénes son las personas que hoy cumplen su nomástico. Miriam, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Que tengan un maravilloso y feliz inicio de semana, inicio laboral también. Gracias a todos y felicidades a los que llevan por nombre Marcelo y Priscila. Muchas felicidades. Los Marcelos y las Priscilas. Bueno, mira, ¿quién iba a decir, no? Marcelo. Priscila. Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, sí. ¿Quién más? Priscila Presley. Priscila Presley. Marcelo Mastroianni. No, pues llévatela suavecita. A ver, ¿quién no, más? Nada más son esos tres, no nosotros. No te acuerdas más, no hay ningún Marcelo en la realeza británica. No. Que yo sepa, no. Bueno, pues ahí estamos, ahí están. Muchas felicidades a los Marcelos y a las Priscilas. Muchas gracias. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos, muchachos. Si son tan amables, para los Marcelos y las Priscilas, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sí se escuchó? Pues creo que sí. No sé. Bueno. Sí se escuchó. Bueno, sí se escuchó. Bueno, entonces ya nos vamos directamente y con las efemérides correspondientes este día lunes. Pues un día como hoy, un 16 de enero, pero del año de 1605, es publicado en España la primera edición, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, que es una de las obras cumbre de la literatura española y universal, además del libro más traducido después de la Biblia. Por otra parte, en 1992, en el castillo de Chapultepec, aquí en México, se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla del FMLN, que terminaron con 12 años de guerra civil en ese país. Bien, pues ahí están las cosas y desde nuestro punto de vista, esas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día lunes. México tendrá el pabellón más grande de los países de América Latina en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023, a realizarse en Madrid del 18 al 22 de enero. Retiros de las Afores por desempleo sumaron 23.169 millones de pesos en 2022, con lo que alcanzaron su máximo histórico. Ganancias de las Afores cayeron 63.7% en 2022, revelan datos de la CONSAR. Fallo del panel en favor de México y Canadá da certidumbre de que funcionan mecanismos de solución en el marco del TEMEC, asegura experto. La cumbre de líderes de América del Norte resaltó la importancia que tendrá la industria del hidrógeno en el futuro, reveló la Casa Blanca en un comunicado. Producción, exportación y consumo de agave crecieron 500% en 28 años que tiene operando el Consejo Regulador del Tequila. La Secretaría de Hacienda reduce el estímulo fiscal para gasolinas y diésel durante la presente semana.
Uso constante de las Fuerzas Armadas ha provocado más violencia en México, señala Human Rights Watch en su informe mundial 2023. La presencia de la Guardia Nacional es para proteger a la gente, justifica el presidente López Obrador. Apple, Microsoft y Amazon fueron las marcas más valiosas en 2022, según el ranking anual de Interbrand. Este lunes inicia el Foro Económico Mundial en Davos, con el tema Cooperación en un mundo fragmentado. Bueno, y esta mañana tenemos para usted lo siguiente en el transcurso de estas 2 horas que estamos iniciando ya. Tendremos un poco más adelante a Juan Carlos Nava con su primer balance semanal en materia financiera y su impacto en las finanzas mexicanas. Tendremos también el análisis de Ernesto O'Farrill Santoscoy, como todos los lunes, miércoles y viernes. Tendremos después a Sergio Sánchez hablando sobre asuntos fiscales. Específicamente hoy nos dice por qué es tan importante tener un buzón tributario bien pendiente, bien aceitado, porque por ese medio se va a comunicar con nosotros la autoridad y tendrá mucho que decirnos la autoridad fiscal. Alejandro Macías, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, especialista, internista, especialista en asuntos de COVID y todo eso, lo que significan los virus en el mundo, nos habla sobre esta nueva variante que está ya circulando en Europa y en Asia y que pues no tardará muchos días en llegar a México, porque ya también se ha detectado en Estados Unidos y tiene la peculiaridad de ser particularmente agresivo en los contagios. No saben todavía si es igual de agresivo en el daño que puede provocar en el organismo humano. Por lo pronto también tendremos a Shu Tenorio, nuestro comentarista en asuntos políticos, hablando de cómo se van dando los pormenores en un año tan importante en materia electoral en Coahuila y en el Estado de México. Después tendremos a Miriam Gutiérrez hablando del crédito, cómo usar correctamente el crédito. Tendremos a Jimena Céspedes, hablando de la conversación sociodigital más relevante en la semana que acabamos de abandonar, y también tendremos a Vanessa Cárdenas con los temas más actuales en materia de política y economía internacional. Aquí este es el menú de En torno al dinero, y por lo pronto, si les parece bien, vamos ahora a las cabezas de los diarios que circulan a nivel nacional a partir de la edición que se hace de ellos en la capital de la República Mexicana. Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 16 de enero de 2023. Reforma. Pretende Riobó encarcelar a nuera. Consigue esposo de ministra orden de aprehensión. Acusa empresario y asesor de Andrés Manuel López Obrador a esposa de su hijo de causarle muerte. El Universal. Diputados gastan 240 millones de pesos en nuevo edificio. Comité de Administración de San Lázaro autoriza la construcción de un inmueble que será el J para oficinas y los talleres gráficos. Excelsior. Piden pasarelas de corcholatas en los estados. Carta a mandatarios estatales. El dirigente nacional de Morena solicitó a los gobernadores emanados del partido que promuevan por igual a los 4 aspirantes a la presidencia. Milenio. Exhibirá a Estados Unidos a quienes otorgaron contratos en México a García Luna. Santiago Nieto señala que la UIF entregó a fiscales de ese país nombres de quienes autorizaron negocios ilegales con el ex jefe policíaco. La Jornada. En el IMSS se frenó la privatización silenciosa, dice Zoé Robledo. Empresas ya no imponen condiciones. No podemos usar el pasado como pretexto, pero sí como explicación, declara a La Jornada. El Financiero. Estiman recesión leve para el cierre de 2023. Banqueros. Deterioro en previsiones sobre Estados Unidos arrastra a México, alertan. El Economista. Ganancias de las Afores registran la mayor contracción en su historia. Lograron poco menos de 5,700 millones de pesos al cierre del año pasado. El Heraldo de México. Crimen organizado, riesgo para Latinoamérica.
Las organizaciones que se concentran en México, Colombia y América Latina se han expandido en el resto de la región, señala un documento de la Universidad Católica de Chile. El Sol de México, el Mayo dejó solo a Ovidio Guzmán. Pugna en el cártel de Sinaloa. Los pistoleros de los hijos de El Chapo están en guerra contra los rusos, sicarios de El Mayo. Reporte Índigo. Las trampas del plan migratorio. La propuesta de Estados Unidos para solicitantes de asilo fue duramente criticada. La razón de México. Instituto Nacional de Migración a nuevo reto migratorio con riesgos informáticos, gastos fallidos. Apoyará registro de aspirantes a visa de trabajo. Y hasta aquí los encabezados de este lunes, Lalo. Muchas gracias, gracias. Vamos rápidamente al asunto del clima con el capitán Juan Núñez. Capitán, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Pues empecemos por Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, precisamente Joe Biden, declaró estado de emergencia en California, donde están previstas nuevas tormentas, luego de 3 semanas de precipitaciones sin precedentes que causaron al menos 19 muertos. Biden dispuso una ayuda federal para ayudar a los habitantes y municipalidades de ese estado en el oeste del país para reportar los daños causados por las violentas tormentas invernales que provocaron inundaciones, deslizamientos de tierras. Según un comunicado de la Casa Blanca, se espera que este lunes regrese un nuevo río atmosférico que transporta grandes cantidades de agua de los trópicos. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que traerá nuevas olas de precipitaciones extremas. Te doy algunas de las temperaturas más importantes. En Chicago, 6 grados y nublado. Houston, 19 grados, también nublado. En Los Ángeles, 11 grados y está lloviendo en estos momentos. En Nueva York, nublado con -2 grados. En San Antonio, 17 grados, también nublado. Y en San Diego hay lluvias con 14 grados. Para la Ciudad de México, para la República Mexicana, el Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico del clima, el cual prevé heladas y caída de nieve. Se prevé aproximación de un nuevo frente frío, el número 24, asociado con una vaguada polar y con la corriente de chorro polar, reforzando las lluvias y rachas fuertes de viento en el noroeste de México, así como condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Asimismo, se prevé ambiente frío a muy frío con heladas en zonas altas sobre entidades del noroeste, norte, centro y sureste mexicano. Te doy algunas de las temperaturas. En Aguascalientes, 4 grados, en Guadalajara, 7 grados, en Monterrey, 17 grados, en Querétaro, 6 grados y en San Luis Potosí, 12 grados. Para la Ciudad de México se activó la alerta amarilla y alerta naranja en algunas alcaldías por bajas temperaturas al amanecer. Se esperan de 4 a 6 grados en Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Y temperaturas de 1 a 3 grados en Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En la Ciudad de México en estos momentos tenemos 7 grados, que es la mínima prevista para este día, y tendremos una máxima de 25 grados. Se espera clima parcialmente nublado a partir de las 11 horas y el amanecer será a las 7:13 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias, pero sobre todo recuerde que ante el mal clima, buena cara, muchas gracias. Recuerde usted siempre eso, buena actitud es lo que necesitamos para enfrentar los problemas. Son los que sean, pero vamos a una pausa y en la pausa comercial vamos a dar lectura a la columna de Salvador Camarena, donde habla del plagio de la señora Esquivel. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y por lo pronto no voy a poder ver el reloj porque no veo nada. No sé por qué. ¿Ustedes sí ven la transmisión en vivo? No. ¿Verdad que no? Aquí en la pantalla. Entonces me saca de onda. No A sé. ver, checo. Sí, dime a qué hora entro porque no sé. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y a qué hora acabo? También me avisan Pues, porque no sé. No veo nada. Ahorita vemos. Por Sale. favor, gracias. A ver, esta es la columna de Salvador Camarena titulada, Gracias. ya veo, titulada La Feria, que publica el periódico El Financiero.
El día de hoy, Salvador Camarena titula su columna Plagio Esquivel, lección para el periodismo. Y dice Salvador Camarena, 11 personas componen el máximo tribunal mexicano, no 20, no 32, 11. Debería suponer tarea complicada para el periodismo de México saber todo lo público de tan importantes personajes, por su relevancia en decisiones cruciales, por supuesto, pero también porque solo son 11 y encima duran 15 años en el puesto. ¿Por qué entonces nadie en la prensa supimos antes que una de las 11 integrantes de la Suprema Corte había presentado una tesis falsa? Dice Camarena, la fuente judicial es compleja y sí hay periodistas que destacan por su conocimiento sobre la forma de operar los juzgados, son menos los que dominan el teje y maneje del máximo tribunal. Entender la ley y sus procedimientos tiene su chiste. Alguna vez en un periódico intentaron contratar abogados para reconvertirlos en periodistas y así enrolar gente con materia jurídica dominada y ya solamente hacerlos profesionales en buscar información y comunicar. Dice Camarena, el experimento tuvo resultados mixtos, pero al final terminaron contratando al periodista que les ganaba casi todas las notas de la corte. Dice Camarena, en ese contexto no explica del todo que sea al empeño desmascarador de plagios de Guillermo Sheridan al que debemos la revelación de la tesis fraudulenta de una ministra de la Suprema Corte que antes presidió el máximo tribunal de la Ciudad de México. Es decir, no venía de una polvorienta oficina en Huanusco, no era una desconocida y al mismo tiempo sí lo era en algo fundamental. Su título de licenciada es Balín, dice Salvador Camarena. Visto en retrospectiva, ¿alguien pudo descubrir antes que Sheridan el plagio? ¿Antes lo pudo descubrir otra persona? La respuesta no es sencilla. Sí, si alguien se hubiera dado a la tarea de leer la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y luego hubiera buscado que otras tesis también habrían sido asesoradas, habrían descubierto algo similar. Esto es parte de lo que publica y escribe el día de hoy Salvador Camarena en El Financiero. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El programa de los 132 pueblos mágicos de México, desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos la riqueza cultural e histórica que encierran. Lo mejor en el sector turístico nacional e internacional. Verónica Herrera, En torno al turismo. Bien, vamos a conocer ahora cuáles son los encabezados de los diarios en materia de economía, finanzas, negocios y turismo. Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 16 de enero. Negocios del periódico Reforma. Pega desconfianza a nivel de inversión. Se ubica a niveles de 2013 o 21.5% del PIB. Quita atractivo problemas como inseguridad y política energética vigente. Cartera del Universal. Carestía persistente pone presión a pobreza laboral. Expertos opinan que el menor crecimiento, aunado a alzas de precios en alimentos y una baja generación de empleos de calidad, no permitirá una mejoría en el indicador. Dinero de Excelsior. Regresan capitales financieros al país. Los inversionistas extranjeros aumentaron en 2022 su tenencia de valores gubernamentales por las altas tasas, lo que ayudó a la apreciación del peso. Negocios de Milenio. La ley antitabaco cortará 25% de ingreso a tiendas. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes afirma que serán 600,000 pymes las que resultarán afectadas. Concamín ve daño al autoempleo. Economía del diario La Jornada.
récord en retiros de Afore por desempleo. Dispusieron de 23.169 millones de pesos. De Coppel y Azteca, administradoras enfocadas a la población de menores ingresos, la mayor cantidad de ese tipo de operaciones en 2022. Economía, mercados e indicadores de El Financiero. Ven riesgo de una recesión en México. Pegaría a recaudación. Prevén analistas boquete fiscal de entre 344,000 y 600,000 millones de pesos para el presente año. Empresas y negocios de El Economista. México amplía dominio como líder exportador automotor en América Latina. Su participación en la región alcanzó 84% en el 2021. Mercados de El Heraldo de México. Impacto a familias de menores ingresos. La inflación de este grupo fue de 9.7% en 2022 debido a que destinan más de 50% de su gasto en alimentos, señala el Instituto Mexicano de la Competitividad. Finanzas de El Sol de México. Importarán tornillos, televisiones y autopartes. México, Estados Unidos y Canadá. El acuerdo de sustituir las importaciones asiáticas comenzará con sectores como el automotriz, aéreo y electrodoméstico, según Concamín y Coparmex. Negocios de La Razón de México. Tienditas desconocen nuevos reglamentos contra cigarros. Las multas son hasta por 1 millón de pesos. Y hasta aquí los encabezados de este lunes, Lalo. Muchas gracias, Leti, muchísimas gracias. Vamos a ver qué fue el comportamiento o cómo fue el comportamiento de los mercados el pasado día viernes, Miriam. Pues Lalo, el pasado viernes Wall Street cayó tras comentarios de el CEO de grandes bancos sobre el crecimiento económico. Así pues, el promedio industrial Dow Jones ganó 0.33%, mientras que el Standard & Poor's 500 avanzó 0.40% y el Nasdaq subió 0.71%. En cuanto a la bolsa mexicana, interrumpe su racha de avances, pero sí cierra una semana realmente positiva. El índice de precios y cotizaciones se dio 0.3% hasta 53.576.72 puntos. Por su parte, el FTSE de la Bolsa Institucional de Valores perdió 0.01% a 1.118.40 puntos. En cuanto al mercado petrolero, todos tienen ganancias. El West Texas cerró con más 1.88%. El Brent Mar del Norte avanzó 1.49% y la mezcla mexicana de exportación tuvo una ganancia de 2.07% y se cotizó en $68.94 el barril. En cuanto al mercado de divisas, el peso mexicano cierra la semana con una ganancia de 2.03%. El dólar se cotizó en 18.76 pesos y el euro en 20.31 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Muchas gracias. En estos momentos el dólar estadounidense se cotiza medido en pesos en 18.80 pesos por dólar, con un avance del dólar estadounidense de 0.21%. Pero vamos a conocer el primer balance semanal en materia financiera global con Juan Carlos Nava. Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Miriam, Eduardo, muy buenos días al auditorio. El peso mexicano presenta varios momentos dramáticos en los últimos 8 años. El primero cuando el tipo de cambio se disparó rebasando los 22 pesos por dólar en el 2016. Después de una relajación en el 2018 alcanzó casi los 21, finalmente los 25.60 por dólar en el 2020 por temor a efectos económicos por el COVID-19. El común denominador de esta fuerte volatilidad cambiaria siempre ha sido el nerviosismo sobre una probable cancelación o negativa afectación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, primero con Trump, después con AMLO y finalmente con el COVID-19.
Desde entonces, con la paulatina normalización del comercio, se comenzó a desinflar esta última burbuja especulativa. Aquí hemos mencionado en diversas ocasiones las numerosas y muy complejas variables que afectan siempre el valor de cualquier divisa. En el caso de la moneda mexicana, el muy significativo tema del Tratado de Libre Comercio comprende, lidera y se retroalimenta de los riesgos financiero, económico, político, geopolítico y natural. Por lo tanto, la percepción que el mercado internacional de divisas mantiene sobre la salud del tratado y sus innumerables implicaciones en todos los ámbitos de la vida nacional repercute en el valor de equilibrio o valor real de esta moneda. Este mismo fenómeno determinará la perspectiva del valor nominal para los próximos 2 años, es decir, lo que resta del sexenio. Después de la cumbre México, Estados Unidos y Canadá de la semana pasada, la eventual resolución del percibido incumplimiento de México en materia energética por parte de sus 2 socios, independientemente de las tormentas externas provenientes del dólar index, será determinante para escribir el último capítulo de la estabilidad del peso mexicano en este sexenio, sobre los 30 o por debajo de los 20. El dólar spot estaba en 18.84 a las 5 a.m. de hoy lunes 16 de enero contra los 19.14 de la misma hora del lunes pasado. El peso mexicano se apreció en la semana 30 centavos debido principalmente a la expectativa de un mayor diferencial de tasas con la Fed para los próximos meses porque se espera que el Banco Central de Estados Unidos disminuya tanto el ritmo como la magnitud de subida de tasas contra un mantenimiento férreo de la política monetaria del Banco de México. Indicadores que podrían mover mercados en próximos días: reunión anual de líderes globales en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, del 16 al 20, la temporada de reportes corporativos del último trimestre del 2022 continúa. Miércoles 18, decisión de política monetaria del Banco de Japón y ventas al menudeo en Estados Unidos. Hoy, producción industrial de China, el PIB del cuarto trimestre y anual y ventas al menudeo. Inflación en Eurozona, Canadá, Reino Unido y Japón en la semana. En Estados Unidos, el miércoles 18, el Beige Book de la Fed. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias. Y recuerde usted que el jueves próximo, el jueves de esta semana, tendremos la posibilidad de asistir al taller en materia fiscal sobre los cambios en este renglón, el renglón fiscal en el 2023 con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez le invita a participar el próximo jueves. Público y amigos de En torno al dinero, los invito al primer taller que llevaremos a cabo, en donde conoceremos temas fiscales y laborales de interés para todos, tengan o no un régimen fiscal o actividad económica, o si es empresario, chico, mediano o grande. No deje pasar esta oportunidad, ya que en este año se pretende mayor fiscalización e imposición de multas. Todo esto puede dañar su economía e incluso comprometer su libertad. Y todo por no estar bien informados. Recuerde que el no conocer la ley no nos exime de su cumplimiento. No por ahorrar unos pesos pierda miles o millones. Lo espero el próximo jueves, 19 de enero, a las 18 horas. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y bueno, pues nos vamos con la columna de Templo Mayor que publica el periódico Reforma. El día de hoy Templo Mayor escribe: ser el asesor favorito del presidente de México tiene sus ventajas. Como ha podido comprobar José María Riobó, el constructor ha hecho mano de sus contactos políticos y judiciales para tratar de encarcelar a su nuera, María Isabel Cal y Mayor. El caso se parece mucho al del fiscal Alejandro Gertz Manero, que sin el más mínimo pudor aprovechó su posición al frente de la Fiscalía General de la República para mantener encarcelada a la hija de su excuñada como parte de una venganza personal. Curiosamente, fue en la Suprema Corte de Justicia donde finalmente lograron contener la arremetida de Gertz Manero y ordenaron liberar a Alejandra Cuevas Morán. No hay que olvidar que Riobó está casado con la ministra Yasmín Esquivel Moza, por lo que algunos temen que su influencia también se siente en el máximo tribunal. ¿Será que las y los ministros se interesen por el caso de María Isabel o mirarán hacia otro lado?
es pregunta, dice Templo Mayor. En otro asunto, por cierto, que en este lunes, dice Templo Mayor, la República amanece con dos grandes dudas. La primera, ¿cuál será el nuevo round entre Shakira y Piqué? Y la segunda, ¿qué pasará con el futuro de la ministra Yasmín Esquivel en la Suprema Corte? Durante todo el fin de semana corrieron distintas versiones que iban de lo más obvio, que la ministra pida licencia, hasta lo más disparatado, que se sumaría al gabinete federal como premio de consolación. La realidad, sin embargo, es que hasta anoche no había indicios que apuntaran hacia una separación de Esquivel Moza de su cargo en el máximo tribunal del país. En otro asunto dice que cuentan, bueno, ya no va a dar tiempo de leer esto porque los voy a dejar picados, pero hasta aquí la columna de Templo Mayor. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscoy. Y estamos con mucho gusto, saludamos a Ernesto Farril Santoscoy esta mañana. ¿Cómo estás, Ernesto? Gusto en saludarte. Buenos días. Tu sonido, si eres tan amable, para ver cuáles son los temas de los que nos vas a hablar en esta mañana. Muy buenos días a todos. Bueno, voy a volver a revisar las proyecciones que hace Banco Mundial sobre la economía. Bueno, pues adelante, te escuchamos. Bien, bueno, pues hace algunos meses, 7 meses, 8 meses, el Banco Mundial estaba estimando que la economía mundial iba a crecer al 3%. La semana pasada nos dejó ver una revisión que hace a la baja en cuanto a la expectativa de crecimiento y ahora está pensando que el crecimiento será 1.7. Ahí comparamos contra lo que estamos nosotros estimando. Nosotros estamos estimando 1.5% para la economía mundial. Después, en Estados Unidos, la economía más importante, hace 7 meses, el Banco Mundial estimaba un crecimiento del 2.4% y ahora está estimando 0.5%. Este es, digamos, el número más importante. El propio Banco Mundial, que es normalmente muy optimista, se está viendo un crecimiento del 0.5 para todo este año, que implica muy probablemente que tengamos algunos meses positivos y algunos otros meses negativos. Esto depende, la realidad dependerá de cuándo inicie la recesión. Si inicia en el segundo trimestre, como estamos estimando nosotros, el crecimiento puede ser negativo en todo el año, menos 1%. Tendrías 3 trimestres negativos, por lo menos, contra uno positivo. Si la recesión inicia hasta el cuarto trimestre, pues entonces el dato incluso puede ser mayor a este 0.5% estimado por el Banco Mundial. Pero lo que sí está dando a entender los economistas del Banco Mundial es que sí viene una recesión en la economía de Estados Unidos. Para la zona del euro, hace 7 meses se estimaba 1.9, hoy estima 0% de variación. Aquí sí es casi unánime que todos piensan que desde el primer trimestre la eurozona va a estar en recesión. Después, del otro lado del mundo, en China, ¿qué se está pensando? Bueno, hace 7 meses se estimaba un crecimiento del 5.2 y el Banco Mundial estima 4.3. A nosotros nos parece que esta estimación es demasiado optimista. Probablemente, en nuestra opinión, China podría crecer a la mitad más o menos, un 2, 2,5. Sería más probable que este 4% de crecimiento. Y esto porque sigue habiendo nuevas olas de nuevas cepas de COVID y esto pues, vuelve a afectar la actividad económica en China, aunque ahora han flexibilizado sus medidas de confinamiento. Después, también del lado del lejano oriente, en Japón, se estima un crecimiento del 1.3, ahora se estima un crecimiento del 1%. Para el caso de México, lo que antes se estimaba era un
crecimiento del 1.9, casi 2%. Hay que recordar que Hacienda, en su pronóstico de crecimiento para este año, es sobre el que se basan todos los cálculos de recaudación fiscal y el presupuesto, pues estaba estimando 3%. El Banco Mundial estimaba 1.9 y ahora el Banco Mundial estima 0.9%, es decir, menos del 1%, lo cual nos parece que es un poco incongruente con la estimación que hace de una economía norteamericana que podría entrar en recesión este año. Nuestro pronóstico es menos 1% para México en este año. Y bueno, pues aquí el ganón es India. La economía de India se estimaba que crecía 7.1, ahora se estima 6.6. En los crecimientos que se desplegan en el Banco Mundial de los distintos países, India resulta ser la economía con mayor crecimiento esperado para este año. Y bueno, pues además es el país que tiene la mayor población y pues realmente se está convirtiendo en un coloso que pudiera llegar a ser la potencia número 1 del mundo. Aunque China ha trabajado mucho para que en el futuro pueda desplazar a Estados Unidos, pues hoy se ve también factible que India pueda competir junto con China en ese desplazamiento en el futuro de quién será la economía líder en el mundo por su tamaño, por la demografía, etc. China lleva varios años de ventaja y ha invertido muchísimo en todo el mundo para lograrlo. India todavía no. India, donde ha invertido sobre todo, es en capacitación, ¿no? Digamos, en la educación de su población y adicionalmente pues, por la ocupación que tuvieron de Inglaterra, pues, mucha población de India habla inglés, además de su lengua nativa. Eduardo. Bueno, pues por lo pronto ahí están las indicaciones más importantes. ¿Eres la única empresa financiera que estima una contracción económica para la economía mexicana hasta la fecha, verdad? No, ya salió Bank of America, que por ejemplo está estimando 1.6% de crecimiento en la economía mundial, está estimando una recesión para Estados Unidos y también está estimando números negativos para él. Ah, o sea, tú ya no eres la única. ¿Cuánto está No calculando? recuerdo el dato exacto, pero la semana pasada se dio a conocer sus pronósticos y sí está pensando en una recesión en Estados Unidos y por lo tanto, siendo congruente, está también estimando recesión en México. Y regularmente cuando ustedes publican su pronóstico y está en este caso, digamos, tan disparado, entre comillas, no otras agencias les dicen, oye, ¿por qué llegaste a esta conclusión? O sea, interesadas en conocer qué están considerando para estimar una decrecimiento de la economía. Bueno, tenemos comunicación sí con algunas empresas o economistas internacionales con los que normalmente sí hacemos una comparación de pronósticos y damos explicaciones. Ellos a la inversa, digamos que usamos argumentos de por qué sus cálculos dan de un lado y de nuestros del otro. Sí se da. Digo, Comentaba. simplemente para saber cuáles son los criterios, ¿no? Porque, por ejemplo, Bursamétrica es una firma importante, es una firma que ha sido regularmente bastante acertada en los pronósticos y entonces cuando llega un momento en donde aparentemente se dispara un pronóstico de esta naturaleza, pues sí, me imagino que será natural la inquietud profesional de algunas otras firmas para saber qué están viendo ustedes que ellos posiblemente estén pasando por alto, ¿no? Fíjate que el consenso de los analistas hoy en día para México está en 0.9. Está donde dice el Banco Mundial. Quizás el Banco Mundial se guió de ese consenso de la encuesta de Banamex para fijar su producción. 0.9 contra menos 1%, que estamos estimando nosotros, Sí. sí cambia de signo, sí es importante.
pero realmente es moverle tantito a los números para que se haga negativo. Ah, sí. O sea, en realidad no está tan disparado. Ya. Todo el mundo estamos pensando que va a haber menos actividad económica este año, que fue extraordinario, ¿no? Sí, Fue sí, claro. sorpresivamente extraordinario por los flujos que recibimos de la economía norteamericana, tanto de exportaciones manufactureras, de campo, como de turismo, como de la inversión nearshoring, que yo también, de las remesas. Ese conjunto de flujos nos dio un impulso de crecimiento que difícilmente se va a repetir en una economía con recesión. Pero, digamos, no hay tanta diferencia entre lo que están estimando la mayoría de los analistas, aunque sea positivo y nosotros negativo, a nuestra predicción negativa, porque también es ligeramente. Bien, pues muchas gracias, Ernesto. Buen inicio de semana. Igualmente a ustedes, muy buen inicio de semana. Miriam, buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Por cierto, que hoy, no te vayas. Todavía tenemos saludos a los saludos de los fans de Ernesto Farías Santoscoy, ¿no? Así es, Ernesto, te mandan muchos saludos. Manuel Licea, desde Ciudad Juárez, como siempre, Abrazo. te saluda. También por acá Adolfo Villegas en YouTube te manda Repito, muchos saludos. Abrazo. Y fíjate que aquí Vale NT nos dice, la sección de Ernesto debería comenzar con una cortinilla con él tocando de chick to chick en el sax. Esa es buena idea. Ella sí sabe, ¿eh? Ajá. Ella sí sabe. Bueno, vamos a procurar. Sí, estará Vamos a muy bien. ensayar. Sale. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Igualmente a ustedes. Bye. Por cierto, hoy le recordamos a usted, si es que no lo sabe, que se va a ir con cuidado porque hoy es día feriado en la Unión Americana y el capitán Juan Núñez nos explica por qué es feriado, qué es lo que se conmemora o qué es lo que se recuerda que motiva que las bolsas de valores, al menos en Estados Unidos, no estén funcionando y haya menor actividad financiera en la Unión Americana. Así es, Lalo, el día de hoy se conmemora el día de Martin Luther King. Cae en 16, él nació un 15 de enero, pero hoy, por ejemplo, las agencias gubernamentales no esenciales como el Departamento de Vehículos Motorizados, las bibliotecas públicas y las oficinas de la ciudad estarán cerradas, los juzgados estatales y federales también estarán cerrados. Permíteme, se me movió esto, porque tenemos que despedir. Bueno, pues aprovechamos para despedir, Miriam, si eres tan amable. Pues aprovechamos y despedimos dándole las gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre en su programa En Torno al Dinero. Los esperamos mañana de nueva cuenta aquí en punto de las 6. Que tengan una bonita semana. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya terminamos este asunto. Una pausa. Te sigo comentando rápidamente. Servicios postales de Estados Unidos estará cerrado. Los servicios financieros, la bolsa de valores y Nasdaq estarán cerrados por ser el día feriado bancario, y la venta minorista de los grandes como Walmart, Target y todos estarán abiertas. Este día es importante para Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a Pedro Guerrero, muchas gracias por saludarnos desde muy temprano. Gracias a Sergio Torres desde Monterrey, a David Nieto, que nos recuerda que tendremos que felicitar a Marcelo Chávez, el carnal de Tintán. Muchas gracias. David Nieto, Maribel Toro Gayol desde la Florida, Pedro Guerrero, insisto, desde Monterrey, Laurita Mendoza, 5 grados centígrados en Querétaro, el doctor Daniel Dorado, muchas gracias a todos ustedes por saludarnos. Y de tu parte, Miriam. De acá de mi parte saludo con mucho gusto a Francisco Rivera, a Tavo Rivera, por supuesto, el primero en saludarnos a través de Facebook, hasta Mexicali, gracias Tavo, a Pablo L. Millán, a José Enrique, a Víctor García en León, Guanajuato, que están por allá en 4 centígrados, Francisco Castillo, por supuesto, también en Houston, Texas, muchas gracias, Vale NT en San Luis Potosí, 8 centígrados y dice que hay mucho viento, mucho viento. Joaquín Veloz Arellano también, gracias. A Alex Escaltrufo allá en Lomas, gracias. Manuel Licea en Ciudad Juárez, Raúl Chávez Zamudio también, a Jesús Aceves hasta Zapopan y también a todos los que nos escriben a través de YouTube les damos las gracias. En un rato más vamos a saludarlos por allá. Mientras tanto, si nos dan like y nos comparten, eso nos ayuda mucho. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más. Aquí estamos En Torno al Dinero. Esto es
En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Raimundo Riva Palacio, que escribe en El Financiero y titula hoy a su columna El cheque de 2,000 millones. Escribe: Jaime Cárdenas, un abogado muy respetado por su honestidad y congruencia, renunció a la dirección del instituto para devolver al pueblo lo robado, el INDEP, el 21 de septiembre de 2020, mediante una carta con una bomba en el último párrafo, donde informaba que quedaba pendiente de conciliar la transferencia de los 2,000 millones de pesos que en febrero de ese año se habían remitido al organismo, y que hasta esa fecha se encontraban invertidos, generaban intereses y no habían sido utilizados. Solo los muy enterados vieron la dimensión de la sutil denuncia que había hecho. Una parte comenzó a develarse este fin de semana. Cárdenas reconoció en una entrevista con Proceso que ese tema fue una razón importante de su renuncia, cuya génesis es la mañanera del 10 de febrero de 2020, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un cheque que le entregó el fiscal Alejandro Gertz Manero de 2,000 millones de pesos recuperados en el combate a la corrupción por un presunto fraude al Infonavit. En verdad, no habían sido recuperados sino pagados por 3 de los implicados, los hermanos Max y André Elman, a cambio de su libertad. Quienes no aceptaron pagar por su libertad, los hermanos Rafael y Teófilo Zagatawil, no han dejado de ser perseguidos. Dice Riva Palacio, como lo cuenta Cárdenas, ese momento y su secuela estaban salpicados por irregularidades. Para empezar, el presidente mostró un cheque cuyo dinero no estaba ni en la fiscalía ni en ninguna otra caja del gobierno. Aquella mañanera fue una gran mentira para presumir que el dinero sería para la rifa del avión presidencial. Cárdenas revela que al saber que no había dinero para disponer, López Obrador ordenó reponerlo de donde fuera y comenzaron a presionarlo para que transfiriera esos fondos que no podía transferir porque habría incurrido en peculado y ejercicio indebido de atribuciones. Cárdenas se fue, pero lo podrido se quedó. Lo que contó a Proceso muestra una parte de las irregularidades y los abusos del poder. La parte toral está en la historia del cheque, cuya placenta data del 17 de enero de 2018, cuando el Infonavit presentó una denuncia ante la Fiscalía para investigar los convenios firmados con la empresa Telra, cuyos socios eran los Elman y los Zagatawil. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Los pequeños pueblos y ciudades del planeta tienen cierta magia que se aprecia mejor al recorrerlos a pie. Ya sea por su arquitectura o ambiente natural, a estos lugares hay que visitarlos por lo menos una vez, aunque seguramente querrás volver y observar cada detalle. Uno de los pueblos mágicos más hermosos del mundo es Niagara-on-the-Lake, ubicada en Ontario y a tan solo unos minutos de las emblemáticas cascadas canadienses. Esta pequeña ciudad aprovecha su atractivo y pacífico ambiente para transportar al viajero al siglo XIX. Niagara-on-the-Lake es además sede del Festival Show, una famosa celebración teatral que dura desde abril hasta noviembre. Lo mejor en el sector turístico nacional e internacional. Verónica Herrera, en torno al turismo. Y vamos a las columnas de los compañeros que publican en área Economía y Finanzas. Leti. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, se refiere a la venta de Banamex y señala que es probable que en los próximos días se conozca al ganador y los momios siguen favoreciendo a Grupo México, que encabeza Germán Larrea, aunque muchos aseguran que el grupo encabezado por Daniel Becker de Mifel sigue con posibilidades.
Enrique Quintana, en su columna Coordenadas que se publica en El Financiero, responde la pregunta cada vez más frecuente de si habrá o no recesión. Dice que lo más probable es que tengamos un crecimiento a un ritmo más moderado, pero no una caída en los niveles de variables económicas como el Producto Interno Bruto, el empleo o la actividad comercial. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, asegura que Germán Larrea se encamina solo a comprar Citibanamex, pues en diciembre mejoró su oferta vinculante a casi 11,000 millones de dólares, la mayor parte de la cual el magnate minero lo puso en lo individual y el único que lo acompañó fue Antonio del Valle Ruiz. Pero una vez que se concrete la compra, se subirá Carlos Slim. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, comenta que la información que reveló en entrevista con Proceso el extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, sería suficiente para configurar una denuncia por los delitos de peculado o corrupción, suficiente para enviar a varios funcionarios a la cárcel, empezando por el presidente, la autoridad de más alto nivel que le habría instruido la comisión de un delito. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, señala que con todo y el Mundial de Qatar, todavía el turismo agresivo a noviembre de 2022 estuvo a 11% de distancia del 2019, según Cicotur. Esto debido a que el poder de compra de la clase media está muy mermado, además de la desproporcionada alza de las tarifas aéreas. Y este es un breve recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias, Leti. Gracias. Vamos con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos explica en esta mañana por qué es tan importante mantener siempre vigilado el buzón tributario, porque es la forma en que la autoridad fiscal se comunica con los contribuyentes. Sergio. Teleauditorio, radioescuchas, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio, a todos me da mucho gusto saludarlos. Algo que no debemos olvidar es que el Servicio de Administración Tributaria no solo es la única autoridad que nos podrá notificar por el buzón tributario, y de ahí su importancia, ya que autoridades fiscales distintas al SAT, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Procuraduría Federal del Consumidor, CONAGUA, así como las autoridades que ejercen la facultad de fiscalización en las distintas entidades federativas, podrán hacer uso del buzón tributario para las notificaciones electrónicas de los actos o resoluciones administrativas que emitan en documentos digitales, incluyendo aquellas que puedan ser recurribles a partir del 31 de diciembre de 2023. Mientras entra en vigor las notificaciones que en el Código Fiscal de la Federación hagan referencia al buzón tributario, también aplica a las autoridades de la administración pública centralizada y paraestatal del gobierno federal, estatal o municipal o los organismos constitucionalmente autónomos, así como los particulares que podrán hacer uso del buzón tributario como medio de comunicación entre las autoridades y los particulares o entre sí, también a partir del 1 de diciembre de 2023. Esta disposición forma parte de la resolución miscelánea fiscal para este año, por lo que le sugiero que lo tome en cuenta y tenga presente que este instrumento electrónico es básicamente para mantener comunicación con distintas autoridades y que es una obligación tenerlo activo y al día con los medios de comunicación adecuados y no olvidar que en caso de no consultar los mensajes se darán por notificados al tercer día de su arribo y causarán efectos, por lo que como medio de fiscalización resulta ser un enemigo en caso de que usted omita consultar las notificaciones por temor, olvido o falta de interés o cualquier otra causa. No olvide, el que nada debe, nada teme. Soy Sergio Sánchez y le deseo un excelente día. Vamos a ver, tenemos pendientes saludos, Miriam.
Sí tenemos pendientes saludos acá en YouTube. Me da mucho gusto saludar y cada día son más los que ya nos escriben a través de YouTube, así es que la verdad es un gusto para nosotros. A Roberto Mejía, saludos desde la Jusco, dice que sea una gran semana. Elías Curi, muy buenos días. Eduardo, Miriam, saludos cordiales desde Calgary, Canadá. Está a -9 y con niebla, es lo que nos dice Elías Curi, que anda por allá. Mauricio Salgado dice, buena semana, equipo En Torno al Dinero. Gracias, Karina Contreras, muy buenos días. Excelente inicio de semana, bendiciones. Gracias igualmente. Héctor Velázquez, muy buen día, los saludo con afecto y deseo para ustedes una semana productiva igualmente. Muchas gracias. Adrián Chicotencal, saludos desde Tlaxcala. Gracias, Adrián. También saludamos a JG Méndez Mac, nos dice excelente semana. Y a Fernando Cotwright nos dice muy buenos días, que tengan una buena semana. Saludos desde Zapopan, muchísimas gracias. Tengo algunos otros, pero los dejamos para dentro de un ratito. Muchas gracias. Bueno, por lo pronto le digo a usted que se dio a conocer hace aproximadamente una hora el indicador oportuno de consumo privado correspondiente al mes de noviembre y diciembre del presente año, del año pasado, perdón, no del presente año, del año pasado. Para noviembre del 2022 y a tasa anual, el indicador oportuno del consumo privado anticipa un aumento del indicador mensual de consumo privado en el mercado interior de 4.4%. Ahí están los datos, si usted los tiene en la pantalla, puede usted ver que según para el mes de noviembre hay un cálculo que va del 2.4% hasta el 6.3%, la media está en el 4.4% y que en el caso de diciembre está en la parte inferior en 0.9%, está en la parte superior 4.2% y en la parte media 2.5%. Esto lo da a conocer hoy el INEGI en su página en punto de las 6 de la mañana. Tuvo la información, así es que le recuerdo a usted el taller en materia fiscal al que recientemente invitó Sergio Sánchez, es para las personas en lo individual o para las empresas pequeñas. Ahí está cómo debemos cumplir en 2023. Viene una actividad muy férrea de la autoridad fiscal para que el ciudadano cumpla con sus obligaciones y es importante porque así se evita usted. Simplemente le digo que un incumplimiento de un mes o un retraso no anticipado por usted ante la autoridad fiscal le puede representar una multa de 15,000 pesos o más incluso. Viene la autoridad fiscal muy fuerte en materia de sanciones. Entonces, si usted quiere saber el costo, que lo bajamos de manera muy importante porque no vamos a utilizar una plataforma que inicialmente se había pensado. Ahí está el 5548015294 o el 5537278690, 5537278690. Hacemos una pausa y regresamos. En la pausa comercial vamos a seguir dando lectura de este caso del cheque de 2,000 millones de pesos a que refiere Raimundo Riva Palacio, y estamos aquí con usted inmediatamente después. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Raimundo Riva Palacio, que escribe: el 31 de enero de 2020, luego de 2 años de investigación y sin haber podido documentar irregularidades de los empresarios para acabar con el acoso de la Fiscalía, los hermanos Selman presentaron un proyecto de acuerdo reparatorio y copias de 2 cheques personales a nombre del Infonavit por 1,000 millones de pesos cada uno. El 6 de febrero, el coordinador jurídico del Infonavit, Óscar Javier Priego, recibió los cheques y se comprometió a ingresarlos a la partida presupuestal del organismo. Hasta hoy, no se sabe si firmó el acuerdo reparatorio, aunque los indicios son que no. Los cheques no fueron devueltos ni canjeados. 10 días después,
se engañó a la nación en la mañanera al presentarse el cheque por 2,000 millones de pesos, aunque solo fue hasta esa noche cuando el abogado de los Elman exhibió 2 cheques por 1,000 millones de pesos cada uno a nombre de la Fiscalía. El 11 de febrero, la Fiscalía le entregó un cheque de caja por 2,000 millones de pesos a Alonso Rodríguez, coordinador metropolitano del INDEP, para su custodia, aunque a diferencia de lo que había anunciado el presidente días antes sobre el destino de usarlo para la rifa del avión presidencial, le dijo que se determinaría una vez que se cerrara la carpeta de investigación. Luego de haber entregado los cheques, los hermanos Selman, acusados por lavado de dinero, pidieron un criterio de oportunidad que se les otorgó hasta el 20 de mayo. En todo ese tiempo, como narra Cárdenas, recibió presiones del presidente y de su secretario particular, Alejandro Esquer, para que, violando la ley, transfiriera los recursos para apoyar la rifa del avión presidencial. Cárdenas se negó a hacerlo. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Agradezco, como siempre, de manera muy especial al doctor Alejandro Macías que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Te agradecemos mucho que nos ayudes a entender qué diablos pasa con este bicho que nos tiene preocupados a todo el mundo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Me da gusto estar con su auditorio. ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias. Doctor, hemos pues leído y hemos escuchado algunas crónicas que vienen de China con respecto a lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo ya Europa acusa de recibido de una subvariante, no sé si estoy hablando correctamente en términos científicos, de una subvariante del Omicron que han detectado que es mucho más agresiva en el contagio, aunque no por el momento no se puede afirmar si es más lesiva o si hace más daño al organismo humano afectado. Y bueno, tarde o temprano, si no es que ya está, por supuesto, en Estados Unidos y habrá de llegar a nuestro territorio. Y queríamos consultarte a ver de este asunto para tener una información de primera mano sobre este tema en especial. Sí, Eduardo, ¿qué tal? Este tema en efecto nos atañe a todos porque esa nueva variante, que es la variante XBB 1.5, es mucho más transmisible. Como bien dices, no hay evidencia de que sea clínicamente peor, o sea, no parece un virus más virulento. Parece, eso sí, un virus mucho más transmisible y un virus que escapa mucho más a la inmunidad. Podríamos decir que no le interesa a este virus si estás vacunado o si no estás vacunado, o si ya tuviste la enfermedad o no tuviste la enfermedad. Pero ojo, eso no quiere decir que no sirvan las vacunas, ¿eh? Las vacunas siguen sirviendo porque las vacunas, su principal objetivo es que no te pongas grave y no te mueras. Eso sigue sirviendo. Pero esta variedad que ya se ha descrito, esta variante, la XBB 1.5, está sustituyendo con una gran velocidad a las variantes que estaban predominantes, la que se conoció como BQ1 y BQ1.1, que la gente les decía tifón y cancerbero, perro del infierno. Esta variante las está sustituyendo con gran velocidad a partir del noreste de los Estados Unidos, que es donde se formó. Y de ahí está corriendo a toda la Unión Americana. Seguramente va a entrar a México a sustituir las variantes, ya se reportó también en México, a todo el norte de Europa, y casi seguramente, si no aparece otra más eficiente, va a sustituirla en prácticamente todo el mundo, como pasó un tiempo, por ejemplo, cuando entró la variante Omicron, así sustituyó a todas las Delta, y ahora al parecer esta XBB 1.5 va a sustituir a todas las otras subvariantes de Omicron. ¿Tiene alguna sintomatología diferente? Bueno, se presenta en la gran mayoría de las ocasiones, y seguramente así se está presentando también en México y en Estados Unidos, con un cuadro relativamente leve, inclusive en gente de alto riesgo de complicarse. Hay que recordar que la gente de alto riesgo de complicarse es la gente mayor de 50 años de edad, la gente con sobrepeso importante, la gente con diabetes, esos son, o con enfermedades crónicas, esas son las personas con alto riesgo de complicarse. Aún en esas personas, en la mayoría de las ocasiones, se presenta como un catarro, indistinguible de un catarro.
dolor de garganta, escurrimiento nasal, algo de tos leve, y así se te va estornudos, así 2, 3 días estás mejor, y eso suele ser todo, pero sigue siendo una complicación importante en esos grupos en donde, aunque en menor proporción, aún hay casos graves de neumonía e inclusive de muerte, aunque otra vez en menor proporción. En los Estados Unidos están describiendo ya también ese fenómeno, que las hospitalizaciones empiezan a bajar, los casos graves empiezan a bajar también, y en México hemos notado también los clínicos que no se han saturado los hospitales, no se han colapsado las instituciones, ni las consultas, ni se ha acabado el oxígeno. Entonces no parece ser, como ya decías tú, como apuntabas, una variante que nos vaya a dar un colapso institucional. Parece impresionante que al final y con los años casi todos nos vamos a volver a infectar de este virus, Eduardo. Hay que procurar que nos reinfectemos el menor número de veces posible, pero casi te puedo decir que a la larga no hay salida, todos nos vamos a infectar de este virus. Entre el contagio y la manifestación del primer síntoma, ¿transcurre mucho tiempo? No, en términos generales es variable, depende mucho de cuál fue la vía de entrada y la cantidad de virus que inhalaste. Pero puede ser desde unos pocos días hasta 15 días, pero en general alrededor de unos 4 o 5 días es el promedio de lo que se llama el periodo de incubación. Entonces lo más, digamos, lo más recomendable es cuando yo me empiezo a sentir un poco mal, valdría la pena hacerse el examen, ¿no? Porque a la gente después dice, no, es una gripita, y en realidad no fue una gripita. Sí, mira, el mensaje sigue siendo, Eduardo, esto no se ha terminado, el virus no se ha ido, el virus llegó para quedarse, todavía hay que ser cautos. Es verdad que no hay que causar una alarma excesiva, ¿no? Un pánico, no. A ver, vamos a volver a nuestra realidad paulatinamente sobre la base de que somos cautos cuando estamos en tumultos de personas, en condiciones de encierro, pues todavía el cubrebocas, todavía ventilar los espacios cerrados, mantenernos en las mejores condiciones físicas posibles. Ese es un mensaje que llegó para quedarse, al menos durante el tiempo que escuchemos que haya mucha infección. Ahorita, por fortuna, tanto en México como en los Estados Unidos, se está reduciendo ya la cantidad de casos de influenza, porque estaban co-circulando, y es muy difícil distinguir una de la otra. Entonces ya se está reduciendo los casos de influenza, por fortuna. También, al parecer, los casos del virus sincicial respiratorio en los niños, que estaban circulando los tres al mismo tiempo. Siguen circulando al mismo tiempo, pero en menor proporción, y parece que la situación va a entrar en un poco más de control. Pero todavía hay regiones del norte, del hemisferio norte, en donde la situación está muy difícil. Y en China, que la situación sigue siendo terrible. En China están las cosas del cocol, ¿verdad? Ahora sí, todo lo que no vivieron en el inicio, en el 2020, ahora lo están viviendo. Qué terrible la situación en China. Es terrible, porque se estima que en los siguientes 3 a 6 meses se van a infectar alrededor de 1,000 millones de personas, Eduardo. Imagínate, 1,000 millones de personas. Por poquitos que se compliquen, van a tener saturación de los sistemas de salud, colapsos, se les va a acabar el oxígeno, lo que ya vivimos. Y además, imagínate, es un país 10 veces, 11 veces mayor que México en número de población. Sí. Se estiman millones de muertes, de manera muy conservadora, alrededor de 2 millones de muertes en los siguientes meses en China. Sí, en efecto, va a ser una situación. Nosotros ya pagamos esa factura. A lo mejor nosotros pagamos una factura demasiado alta, también hay que decirlo. Sí. ¿Verdad? No hay que decir que ellos no hicieron nada bueno. No, sí. O sea, el tiempo que evitaron la infección permitió que se vacunara mucha gente. Por desgracia, no se vacunó suficiente gente, y mucha gente en China mayor de 50 años de edad no está vacunada, o por lo menos no tiene esquemas completos de vacunación. Ese asunto de vacunación es importante. En México, pues es mi impresión de que el gobierno ya bajó la guardia, ya el asunto es ya por concluido, y si uno quiere vacunarse, yo digo, yo tengo una cuarta dosis, pero la cuarta dosis ya está cerca del año de que me la puse. Y entonces yo supongo que la recomendación sería volver a reforzar la vacuna. ¿Y en dónde? Mira, esa cuarta dosis hay que insistirla en los últimos 6 meses. Si alguien no tiene esa cuarta dosis en 6 meses, vale la pena ponérsela. Ahora, ¿quiénes? Bueno,
En personas que tienen bajo riesgo de complicarse, probablemente no sea tan importante. Es muy importante en la gente mayor de 50 años, en la gente que tenga enfermedades crónicas, los que decíamos, gente con mayores posibilidades de complicarse. Y ahí sí se considera en los últimos 6 meses, entre 4 y 6 meses, una revacuna, que ese ya sería un esquema completo de vacunación. Y el gobierno ha estado poniendo, sí hay que decir también que un problema ha sido que la gente no ha aceptado del todo la vacuna Abdala en México, que es la vacuna cubana. Yo creo que es una vacuna segura. Sí creo yo que habiendo ya capacidad de producción de vacuna, inclusive en México, pues no hay que andarle comprando a los regímenes dictatoriales, pero eso es otro cantar, ¿verdad? Sí. Yo no quiero mezclar eso con la política. Simple y sencillamente, sí de eso debe ser una vacuna segura porque se le ha puesto a millones y millones de personas. Si alguien quiere cuestionar su eficacia, bueno, pues probablemente, pero es una vacuna segura. Y creo que si es lo que hay, pues el gobierno ya la compró, pues si es lo que hay, póntela en cuando te la ofrezca. Entonces, habría que ir a los centros, a los institutos, a los centros de Sí, salud públicos. se está poniendo en determinados lugares y la anuncian. No Entonces, importa que me haya yo puesto no Pfizer importa la que sea, hemos mezclado. También eso se ha criticado mucho, que no es una vacuna que se estudió para mezclarse con otras vacunas, es verdad. Pero es que eso lo hicimos no nada más con esta vacuna, con todas las vacunas. En México hubo 10 vacunas diferentes y las mezclamos como fue pudiendo, ¿verdad? Entonces, a ver, lo importante, quizás no hay que poner tampoco el énfasis en que estar vacunado y ya estás fuera del problema, no. Tus cuestiones de comportamiento son importantes. Evita los tumultos, ponte cubrebocas en interiores, mantente en buenas condiciones físicas, eso es muy importante. Y sobre de eso, si no tienes una vacuna en los últimos 6 meses, conviene que te pongas una tercera o hasta cuarta vacuna. Perfecto. Y ya nada más comento rápido porque tienes un compromiso en algunos minutos más. Sí. Vi en estas redes sociales un post de una francesa que habla muy bien el español, dirigiéndose a la población mexicana o quien hable en español, diciendo que qué orgullosa se sentía ella de llegar a un país en donde la gente sigue cuidándose y haciendo referencia a que lugares públicos, la gente muy disciplinada, dice, con cubrebocas. En Francia, dice, hace un año que ya lo abandonamos, lo enterramos, y aquí en México la gente sigue cuidándose. Y habla según ese punto de vista de esta extranjera, dice, habla muy bien de la población mexicana. Bueno, hay que decir que inclusive en las grandes tragedias, como por ejemplo los terremotos, no es raro que en México la sociedad esté por delante del gobierno, Eduardo. Sí. Y en cuestiones inclusive de vacunación y de salud, la gente está por delante del gobierno frecuentemente, inclusive cuando el gobierno no ha insistido lo suficiente, por ejemplo, en ponerse un cubrebocas, la gente lo ha hecho. Inclusive si los grandes políticos no se lo ponen, la gente se lo pone. Y si no se insiste en la vacunación, la gente se vacuna. No, México tiene una sociedad en general, una sociedad ejemplar en muchas cuestiones de salud. A veces lo que nos falta es, yo creo, invertir más en salud. Ojalá aprendamos esa lección, Eduardo, que esto sí nos reveló, que el rey va desnudo, que el sistema de salud mexicano está en condiciones precarias y que pagamos una factura demasiado alta y que ojalá hayamos aprendido la lección. Doctor, un abrazo de este equipo de trabajo. Muchas gracias. Cómo no, Eduardo, que estén bien. Gracias por estar con nosotros. Hasta muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, era fundamental poder hablar con el doctor Alejandro Macías sobre este asunto, porque no se nos olvida que son temas que tenemos que atender nuestra salud y contribuir a que este problema no se complique más de la cuenta en nuestro país. Muchas gracias al doctor Alejandro Macías. Y después tenemos una solicitud de apoyo para el Club Rotario Puebla Diamante. El Club Rotario Puebla Diamante invita a participar en el desfile de autos antiguos este 29 de enero del 2023. Si cuentas con un auto antiguo, a lo mejor usted, señora, dama, a lo mejor no tiene el auto antiguo, pero tiene el chofer del auto antiguo, su esposo, ¿no? Entonces, si no tiene auto antiguo, pues puede proponer que su esposo conduzca algún auto antiguo de alguien que ya falleció. Usted pone el chofer y el propietario o los propietarios del automóvil ponen el vehículo. Si cuentas con un auto antiguo y te gustaría participar, inscríbete. El recorrido será de la Avenida Juárez
de la Avenida Juárez de Puebla, no se vaya a pensar ahorita que llega con su auto antiguo y va a la a Avenida Juárez de la Ciudad de México, porque ahí no van a estar, hasta el Zócalo de Puebla. Con su inscripción ayudarás a proyectos de donación de prótesis de mama. Importante la labor y la misión. 3, podrás lucir tu auto de colección por las calles más emblemáticas de Puebla. Inscríbete y solicita la información con los socios del club. Tiene un costo que yo no veo en el 300 pesos de inscripción. 300 pesos de inscripción el auto clásico. Así es que el recorrido será desde las Fuentes de los Frailes hasta el Zócalo de la ciudad el próximo domingo 29 de enero, con mucho gusto. ¿Tienes saludos, Miriam? Sí, tenemos saludos, Lalo. Y por acá Valenete nos preguntaba que, hablando de Sergio Sánchez, que cuánto dura el curso de Sergio Sánchez. Bueno, el curso dura 2 horas aproximadamente. Aproximadamente. Más sí, las más, respuestas, sí. Preguntas y respuestas, puede ser que se alargue como a 3, pero más o menos ese es más el o tiempo menos dura 3. de duración. De 6, esperamos que más o menos te venga terminando como a las 9. Si las preguntas son muy nutridas, pues nos vamos hasta las 9. Ahí no escatimamos. Saludos a Heriberto Flores López hasta Zapopan, gracias Heriberto, a Mario Sosa, a Flori Nava también, a Mabel Muñoz, muchas gracias, a Laura Álvarez Macubri también nos saluda. Ahí está, desde Inglaterra. Ajá. Laurita, saludos allá a la Gran Bretaña. Saludamos también a Carlos G. Gómez Álvarez Tostado, él nos escucha desde Washington, está allá. Dice que estás en Washington. Está en 1 grado nada más, que hace. Oye, Carlitos, aprovecha y vacuna. A ver, díganme ustedes del equipo de En Torno al Dinero, ¿quién sabe dónde hay vacunas? No, yo no, la verdad, no he escuchado. ¿No? No. No, yo no he escuchado. Ya se nos terció ahí la conexión. La pantalla. La pantalla ya se nos atrapió. Se movió. A ver, Leti, ¿sabes dónde vacunarse? No, Lalo. No sabía, no sé. Juan Núñez, ya que estás al aire. No, ni idea, Ni idea dónde. O sea, supongo que en los centros de salud, pero... Sí, bueno, el otro día vi en un centro de salud que había una fila y no será para tortas, ¿verdad? Debo suponer que pues la vacuna de la influenza que ha atacado de manera especialmente agresiva a los niños, ¿no? Sé que había un problema ahí serio en las escuelas, pero que nosotros sepamos, pues no. Entonces, pues ya que está uno en el extranjero, Carlos, pues aprovecha y pícate ahí una Pfizer, seguramente de ahí fueron las primeras vacunas, aprovechando, ¿no? Así, yo supongo que hay que reforzar la vacuna, o no nos vamos a quedar con la que nos regalaron. Deberían dar la alternativa de que el país las importe y las cobre. Pues, ¿qué diablos? Si nosotros queremos pagar 250 o 300 o 500 pesos por vacunar, pues nos vacunamos. ¿Cuál es el problema? Que no le cueste al gobierno, que le cuestan los particulares, y que el sector público tenga gratuitas para aquellas personas que estiman que no es conveniente o que no pueden pagarlas. Así de sencillo. ¿Para qué no queremos ser un peso para el gobierno? Ashu, tú que tú tienes pura vacuna extranjera, ¿verdad? Pues todas las vacunas son extranjeras, estimado Lalo. Sí, pues, pero bueno, algunas se compraron oportunamente en 2020. Exactamente. Aquí por el gobierno de México. Y ya no, efectivamente, desde que se concluyó el contrato con las... Se acabaron las elecciones y ya no hay vacunas, ¿no? No, ahora hay un acuerdo de cooperación con Cuba, que es la que tiene esta vacuna, que es la que hoy se está poniendo como refuerzo, y que ha sido pues cuestionada por mucha gente porque no carece de las autorizaciones a nivel de Organización Mundial de la Salud. Sí las tiene por COFEPRIS, hay que decirlo, por la instancia nacional, pero pues deja muchas dudas este proceso. Y como dices tú, lo que no se alcanza a entender es por qué, es claro que el gobierno puede decidir ya no comprar vacunas, pues entonces que se permita la autorización para que los privados los puedan comprar y pues cada quien pague la vacuna que desea ponerse. Como sucede, de hecho, en todas otras enfermedades, ¿eh? O sea, esta es la única que sigue siendo controlada exclusivamente por el gobierno federal. Oye, porque bueno, la Abdala supongo que te la pones y has de bailar maravillosamente, ¿no? Pues la verdad es que no conozco a nadie que se haya puesto todavía una salsa, para serte sincero. Una salsa, ¿no?
te pones la vacuna y empiezas, ¿qué bajó, caballero? ¿Cómo estás? Shu Tenorio, en este momento, Shu Tenorio, ¿de qué nos vas a hablar, Shu? Pues esperemos que no, porque es lo que hoy se están poniendo como refuerzos miles de mexicanos, particularmente adultos mayores, y ojalá que la vacuna sirva en algo para la protección de nuestros adultos mayores. ¿En el ISSSTE? Pues se supone que en los centros de salud, como decía Juan, particularmente Ciudad de México es donde se estaban ya empezando a poner, y área metropolitana, estos refuerzos, pero pues tampoco ha habido una campaña intensiva del gobierno para que se acuda a vacunar, y eso pues también genera estos vacíos de información de los que estás haciendo referencia. Bueno, hacemos una pausa y vamos contigo para el asunto político. Con mucho gusto. Con todo gusto. Sí. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Nos vamos ahora con la columna de Salvador García Soto, que publica el periódico El Universal. El día de hoy él escribe y habla sobre lo siguiente. Dice, la ruptura de Ricardo Mejía Verdeja no es algo menor y por eso provocó tanto ruido y molestia en Morena y en la 4T. El ex subsecretario de Seguridad Federal veía al presidente todos los días en Palacio Nacional para la reunión de Gabinete de Seguridad, precisamente el talón de Aquiles de este gobierno, y se había vuelto un personaje cercano al mandatario. Cada jueves en las conferencias mañaneras, Mejía era el vocero para reportar sobre los avances en casos e investigaciones importantes en materia judicial y de seguridad. Dice García Soto, por eso su salida no es un berrinche más. Es el primer integrante del gabinete federal que deja Morena para buscar ser candidato por otro partido y además un partido aliado como el PT, que también rompe la alianza con los morenistas para postular a Mejía Verdeja y competir solo por la gubernatura de Coahuila, con lo que divide el voto morenista y reduce las posibilidades de pelear esa gubernatura para la 4T. Él estuvo encargado en los últimos 2 años de combatir el secuestro, uno de los delitos de más alto impacto en el país, y se consideraba el brazo derecho de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Pero lo más grave de su rompimiento y por lo que está sembrando al oficialismo es que Ricardo Mejía se va del gabinete y del partido, porque no estuvo de acuerdo con la seriedad de las encuestas de Morena. Se va descalificando el método de elección definidos por Andrés Manuel López Obrador y adoptado por su partido para la selección de candidatos. Las encuestas con las que la ruptura, el subsecretario sientan un precedente en el partido oficial. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Shu Tenorio, en torno a la política. Bien, te escuchamos con mucha atención como siempre, estimado Shu. Gracias, estimado Eduardo, Miriam, auditorio. Pues si bien la temperatura en el país es fría a lo largo y ancho del territorio nacional, en el escenario político las cosas siguen bastante calientitas. Empezamos, recordarán, con muchas novedades en lo que es el Poder Judicial, pero ahora pues también otros temas han empezado a cobrar relevancia. La semana pasada fue una semana muy importante por lo que tiene que ver con la agenda internacional en nuestro país. Tuvimos la visita del presidente de los Estados Unidos y del primer mandatario de Canadá en una cumbre que para muchos pues cumplió con las expectativas que se tenían. Se evitó pues una especie de reclamo aireado de parte de nuestros aliados del norte. Se lograron sacar algunas fotos que sirvieron para comunicar cierto estado de ánimo pues adecuado entre estos 3 países de América del Norte. Sin embargo, pues digamos, 3 cosas llamaron la atención y me gustaría compartirlas con ustedes. La primera es que pues seguimos sin ver una agenda continua de promoción de la economía, de las inversiones
Nuestro país, si bien se dio un importante diálogo en este sentido la pasada semana, esta semana, estimado Eduardo, y seguramente ya lo comentaste con algunas personas, se llevará a cabo el foro de Davos, un foro muy importante donde pues hoy resalta en varias columnas que México no tiene representación de alto nivel, que no va ni la Cancillería, ni la Secretaría de Economía, ni la Secretaría de Hacienda, y pues un poco contrasta con los mensajes que se dieron la semana pasada. Se hablaba del superpeso, de cómo la visita de los mandatarios de Estados Unidos y Canadá habían ayudado a reflejar pues buenas señales para la economía mexicana, y ahora que tenemos otra oportunidad como es este importante foro de Davos, pues simplemente no lo aprovechamos como ha sido, hay que decirlo, la tesitura en los 4 años de esta administración. Como si fuera poco, ¿no? Desaprovechar la oportunidad que se daba después de esta cumbre de Norteamérica. El presidente López Obrador anuncia a mediados de la semana pasada que va a ir a Colombia, que va a ir a Sudamérica y que él no pierde los ojos ni el rumbo de que su prioridad es Latinoamérica. Entonces, otra señal que contrasta, particularmente mencionó en una de las conferencias mañaneras de la semana pasada que fue invitado ya por el presidente Gustavo Petro de Colombia y que está planeando una gira por esta región del continente, lo cual, pues por supuesto, llama la atención, pues dado lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en otros países que recientemente han sido, digamos, ganados o empezaron a ser gobernados por fuerzas de izquierda. Finalmente, hay que también recordar al auditorio que desde hace varias semanas está pendiente la transmisión de la presidencia de la Alianza Asia-Pacífico que encabeza México, que encabeza el presidente López Obrador, y que esperaba pasarle la batuta al presidente de Perú, primero aquí en México, luego que no le dio permiso el Congreso al presidente del Perú de venir a nuestro país, dijo, bueno, pues yo voy a entregarle la estafeta allá a Perú, pero fue que inició este proceso que terminó por derrocar o por derrumbar el gobierno del presidente peruano, y empezó esta especie de crisis política que se está viviendo desde entonces y que tiene hoy a la presidenta Gina Boluarte todavía con amplios problemas de gobernabilidad. De manera que, si bien fue una cumbre con resultados pues, aceptables, esperados por muchos, la de la semana pasada con la visita de Joe Biden y Justin Trudeau, la realidad es que pues no acabamos de capitalizar todo el potencial que tiene México en la agenda internacional, y pues ahora llama la atención que desaprovechemos este vacío en el foro de Davos, que en otros años México jugaba un papel muy relevante, pero que el presidente, al considerarlo como parte de estas acciones neoliberales que no le gustan, pues prefiere evitarlo y con eso perder algunas oportunidades importantes de promoción económica para nuestro país. Por el otro lado, estimado Eduardo, y lo decía Miriam en la pausa, pues también el tema electoral ya empieza a tomar forma y temperatura en nuestro país. Iniciaron las precampañas en los estados del Estado de México y de Coahuila, y con esto pues varias sorpresas importantes. Lo primero es que hay una fractura al interior de Morena y sus aliados. El Partido Verde y el Partido del Trabajo van solos en Coahuila, y en el Estado de México costó mucho trabajo lograr la coalición Juntos Haremos Historia, hasta donde yo pude platicar con gente que estuvo en las mesas de negociación. Todavía el miércoles en la noche, el jueves, seguían negociando con el PT y con el Partido Verde. No fue una negociación sencilla la que tuvieron particularmente en el Estado de México. Se dio mucho Morena a los aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde, pero queda claro que con lo sucedido en Coahuila, que ya hay una fractura al interior de la coalición y que cada vez va a ser más costoso para Morena cargar con estos dos partidos, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Por el otro lado, pues la división interna también en Morena cobra relevancia. Se tiene la salida del gabinete del subsecretario Ricardo Mejía, quien decide dejar el cargo para competir por el PT. Al auditorio, a ti te pregunto, estimado Eduardo, que un subsecretario de Estado renuncie
para ir de candidato por el PT a una gubernatura que nunca ha ganado la oposición, ¿hace sentido? Pues la realidad es que parecería que no, ¿no? La pregunta es, pues, ¿a qué le está jugando el subsecretario Mejía? Porque hay que recordar al auditorio que tanto Estado de México como Coahuila son dos estados que siempre han sido gobernados por el PRI, es decir, ya casi van 100 años de gobiernos priistas en estas dos entidades. Se esperaba pues que Morena pudiera ganar por primera vez y se lograra la alternancia en estas dos entidades, pero estas divisiones, pues a quienes favorecen, pues sin duda es al partido del gobierno del PRI, que además va coaligado con PAN y con PRD, y en Coahuila van con un personaje que es bastante bien visto, Manolo Jiménez, que era secretario de Desarrollo Social, un personaje joven, de buena imagen pública, pero pues como siempre pasa en las campañas hay que esperar, porque como dicen, si quieres saber todo lo malo que has hecho, lánzate de candidato y pronto te vas a enterar de todos tus pecados. Entonces habrá que ver si esta buena imagen de Manolo Jiménez se mantiene en las próximas semanas, pero sí, Ricardo Mejía, no solo por su cercanía con el presidente, sino porque la lectura es que le está dando automáticamente la victoria al PRI, pues se le está considerando un traidor. Pero la carta de Ricardo Mejía, si uno se va al detalle, la carta de renuncia al gabinete y a Morena, es una carta que pega en la línea de flotación porque cuestiona el método de selección de candidatos. Es decir, pone en duda las encuestas, las famosas encuestas de Morena, pone en duda este método de selección que de alguna manera retoma los viejos reclamos de gente como Ricardo Monreal, de gente como Marcelo Ebrard, de gente como Porfirio Muñoz Ledo, que recordarás que fue muy crítico cuando peleó por la presidencia de Morena, entre muchos otros, y esto genera un antecedente, pues me parece delicado, de cara al 2024, donde no solamente estará en juego la candidatura presidencial, sino que estarán en juego 9 gubernaturas en estados o entidades como la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, donde se antoja que Morena va a enfrentar dificultades para procesar estos procedimientos internos. La realidad es que lo más destacable, me parece, o el elemento central de destacar de la renuncia de Mejía es que nuevamente pone en duda el método de selección de candidatos, que es un tema pues, que está pendiente por resolver en la sucesión presidencial y que 2 de las 4 personas que hoy están en busca de la candidatura de Morena ya han cuestionado este método de selección. Entonces, interesante ver qué pasa. Y la otra cuestión, pues, es ver cómo le va a Mejía, porque si digamos, conociendo cómo funciona un hombre político como es el presidente López Obrador, pues, digamos, mandará un mensaje a través de Mejía a todo aquel que se quiera insubordinar o que quiera desafiarlo. Entonces, me parece que Ricardo Mejía también estará enfrentando seguramente auditorías y otro tipo de acciones legales que inhiban en el futuro que otras personas quieran romper con el régimen de la Cuarta Transformación y evitar con eso decisiones que puedan poner en riesgo la viabilidad de la continuidad del proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Bueno, pues mira qué cóctel nos presentas este inicio de semana. Por lo pronto, pues, para no meterme en terrenos que son tuyos, lamento mucho que México no tenga una representación en Davos, porque era una pieza importante, México, un jugador relevante en esa reunión, y por cierto, reunión en la que Margaret Thatcher le recomienda a Carlos Salinas de Gortari que inicie y promueva la existencia de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Ahí es cuando Margaret Thatcher, en una pausa para la fotografía de los participantes, de jefes de estados y de gobierno participantes en la Junta de Davos, le dice, coincidían o estaban cerca, y entonces le dice, señor presidente, fíjese que yo lo que recomendaría, si yo fuera usted, promovería un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y eso garantiza inversiones, le van a garantizar el acceso libre, y entonces nada, güey, que es Carlos Salinas de Gortari, le llama a Jaime Serra Puche inmediatamente en su hotel y le dice, búscate a tu homólogo en Estados Unidos y dile que se nos acaba de ocurrir esto. Y el homólogo en Estados Unidos, el secretario de Comercio en ese entonces, le dice, oye, pues
así tenemos un acuerdo con Canadá, ¿por qué no lo llamamos y hacemos de los 3? Y entonces cuando me dijo, dice, es buena idea, sí, órale. Y entonces toma forma lo que sería la primera generación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el NAFTA famoso, en que entró en vigor en 94. Y eso surge, aunque algunos puristas dicen que esa es una locura lo que estoy diciendo, yo lo comento porque de muy buena fuente me confirmaron que eso efectivamente existió en una junta de Davos. Sí, lo que a mí en lo personal me llama la atención es que pues el presidente ha presumido en las últimas semanas, en los últimos meses, la fortaleza de la economía mexicana, que hay que decirlo, es más por cuestiones externas que por cuestiones propiamente de, digamos, decisiones propias internas, y en ese sentido, pues haría de alguna manera cierto sentido, cierta lógica estar allá, ¿no? Para seguir reforzando estas condiciones. Pero no le gusta. No, pues no, bueno. No se siente cómodo no hablar el lenguaje y ser uno más ignorado, porque pues, si no hablas inglés, ¿quién carajos te va a preguntar? Y no solo eso, parte de su, digamos, de lo que potencialmente le dio el triunfo, pues fue criticar justo estos foros, estas acciones, estos acuerdos que se dieron, que califica como neoliberales, y pues estar ahí sería de alguna manera caer en una especie de incongruencia, pero bueno, lamentablemente el país creo que pierde oportunidades. Claro. Y bueno, pues esta semana, de hecho hoy lo mencionan varios columnistas, pues se pierde una oportunidad importante, claro, ¿no? En este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, Xu Tenorio. Hombre, encantado de la vida, como siempre. Gracias, hasta la próxima semana, o antes si algo sucede. Muchas gracias. Con todo gusto. Vamos a una pausa, después tendremos gracias a la directora general de MW Group, Jimena Céspedes, hablando de las conversaciones sociodigitales de la semana que acaba de concluir. Gracias, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Al aire, Jimena. Buenos días. Vamos ahora buenos días. Vamos ahora con la columna de Sergio Sarmiento, que publica su columna Jaque Mate en Reforma y titula hoy Mandela en Davos. Escribe: las primeras semanas del invierno fueron cálidas en los Alpes suizos. En los días previos al inicio del Foro Económico Mundial, empezaron a circular fotografías que mostraban escenas con vegetación parduzca para argumentar que el calentamiento global estaba alcanzando las cumbres nevadas como castigo a los ricos que ahí se reúnen cada año. Este domingo 15, sin embargo, empezó a caer una fuerte nevada que pintó de blanco el pueblo y que en una calle empinada y congelada me hizo rodar por un descuido, dice Sarmiento. Un Davos pintado de blanco espera ya la reunión que comienza hoy con la entrega de los Crystal Awards a líderes culturales que han tenido también un trabajo excepcional en la conservación del ambiente, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la salud mental o la educación. Este será el foro más concurrido de la historia, con 2.659 participantes oficiales y decenas de jefes de Estado y de gobierno. Pero este año están arribando en total alrededor de 30,000 visitantes, la mayoría de los cuales no tienen acreditación y no participan en los 369 sesiones formales. Su trabajo es promover a sus países o a sus compañías aprovechando la atención mediática que genera el foro. Todavía tenemos tiempo. Muchos alquilan las casas y locales comerciales de la avenida principal para impulsar sus mensajes. Todos quieren aprovechar esta reunión y su intensa cobertura en medios. Hasta aquí esta primera parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Yes. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Las pequeñas comunidades en todo el mundo tienen atractivos que no puedes pasar por alto. Si te gusta visitar pueblos mágicos, aquí algunos de los más representativos en el mundo, como Ouro Preto,
Declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1980, este pueblo representa una parte importante de la historia de Brasil. Aparte de tener atractivos arquitectónicos de estilo barroco, Oro Negro goza también de cascadas y bosques. Ahí se encuentra incluso el teatro más antiguo de América Latina. Y Velayo, localidad en la región italiana de Lombardía, es famosa por estar en la punta del lago Como Lario. Preferible visitarla en primavera y verano para poder admirar los jardines de la Villa Mel. Lo mejor en el sector turístico nacional e internacional. Verónica Herrera, en torno al turismo. Bien, Jimena, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto saludarte y bienvenida a tu casa. Gracias. Ay, gracias, Eduardo, y buenos días al auditorio. Ojalá las redes sociales en general fueran tan analistas como te estaba oyendo a ti así hace un minuto. Digamos que los temas principales de la semana pasada fueron entre políticos, entretenimiento principalmente. Digamos que todo empezó con el choque de la línea 3, obviamente seguido después de ayer en la noche con el tema de la línea 7 más la línea 8, pero sobre todo, digamos que la conversación digital fue relacionada primero con los accidentes, segundo con la actividad de Claudia Sheinbaum y la tercera, digamos, con la decisión de pasar a la Guardia Nacional 6,000 elementos a que cuidaran el metro de la Ciudad de México. Eso es como lo principal que tuvimos dentro de la conversación digital. La parte internacional, que fue la visita de Biden y de Trudeau, digamos que para las redes sociales fue más social que realmente un tema de análisis. Principalmente la preocupación de las redes sociales era si iba a aterrizar en el AIFA o no, y digamos que la actividad que tuvieron hacia los medios los presidentes, y más bien la parte como social, como te digo, la parte de las fotos, la actividad de la primera dama, bueno, de la esposa del presidente, los lugares, muchos memes, digamos que fue más un tema como más de entretenimiento la visita de Trudeau que un tema realmente informativo incluso, que a diferencia de lo que sí pasa en Estados Unidos, en donde digamos que hubo mucho más análisis de los que tuvimos internamente en México, por lo menos a nivel de la opinión pública. Y el tercero, que eso creo que a ninguno de nosotros se nos va a olvidar, que fue la canción de Shakira, que fue lo que marcó realmente parte de nuestra agenda digital la semana pasada. Y ya en análisis específico, lo que nos fuimos a ver fue lo que piensa la gente, primero del tema del metro y adicionalmente del hecho de poner a la Guardia Nacional a cuidar el metro de la Ciudad de México. Entonces, digamos que hay dos vertientes. La primera es que sí señalan a Claudia Sheinbaum como responsable del tema en general, independientemente que haya sido por un tema de mantenimiento, un tema de boicot o cualquier otra cosa. Digamos que lo que sí señalan es que Claudia no está haciendo su trabajo como, digamos, como jefe de gobierno en la Ciudad de México específicamente para este tema, por lo que también pasó algo con el Metrobús. La segunda es que señalan que la inseguridad está tan alta, acuérdate que lo hemos visto a lo largo de todas las semanas, que el tema de inseguridad sí es un tema de opinión pública, que la Guardia Nacional tendría que estar preocupada más bien por una seguridad directa en otros temas adicionales que necesariamente en el tema del metro, que tendría que ser trabajo más de la jefe de gobierno. Y la tercera, que esa digamos que ya es un poco como más positiva, por decir así, lo que señalan los usuarios es que la Guardia Nacional está para cuidarnos y entonces está bien el trabajo que están haciendo, pero digamos que esa es la mínima parte, que es un 30%, y ya más bien, como siempre, es un discurso de que la oposición no entiende lo que están haciendo. Pero en general, digamos que la semana que digamos que pensamos que todo iba a ser el tema trilateral pues de la reunión, en general hubo muchos más temas, como te digo, hasta de entretenimiento, más allá de los que podría ser un análisis importante de las redes sociales en relación con algo que es tan importante como lo que pasa con los otros países. Qué barbaridad. Bueno, y oye, ¿y hasta qué punto, Jimena, el hecho de que, por ejemplo, la reunión trilateral a la que ya hiciste referencia, se queda en lo social? Yo no quiero parecer muy piquismiquis, pero ¿no será que nos falta esa capacidad de entender la reunión más allá de lo que las imágenes nos quisieron vender de una relación de camaradería? Qué buenos cuates son? O sea, hay mucho asunto detrás de esa reunión que fue dejado de lado. A lo mejor
digo, siendo autocrítico, a lo mejor nos falta en México capacidad de ir más allá en algunos temas. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero también hay algo que pasa en la mayoría de los temas que deberían ser más relevantes para todos nosotros. Y es que tenemos poca información y la gente efectivamente no investiga. Entonces, a quien tendríamos, digamos que hay, por ejemplo, el secretario de Relaciones Exteriores. Su trabajo principal, entre otras, además de llevar bien esa reunión, por ejemplo, Marcelo Ebrard podría hacer un muy buen trabajo llenando esos vacíos de información, explicándole a la opinión pública cuáles son las relaciones, cuál es la importancia, qué implica un tratado, qué implica para los bolsillos de los mexicanos. Eso también ha sido parte, sí, de los mexicanos que no investigan, pero también hay una falta de información de parte de los influenciadores, incluso de los mismos columnistas, de los jefes de gobierno, o sea, de la gente real que debería estar llenando esos vacíos de información, más bien, llegando realmente a la opinión pública para que entonces la discusión dentro de estos medios digitales vaya mucho más allá, aparte de un meme. Pero esto nos pasa con los temas financieros, con los temas económicos, con los temas energéticos. Sí tendría que haber un cambio en temas de comunicación y, por ejemplo, ahí sí las asociaciones, el gobierno en general, sí tienen un trabajo muy grande en temas de comunicación más allá de una mañanera. Bien, tienes razón. Muchas gracias. Jimena, como siempre, gracias por estar aquí en esta tu casa. Gracias, Eduardo, y feliz lunes y semana para el auditorio. Muchas gracias. No quisiera que quedáramos fuera con el tema de Miriam sobre asuntos de finanzas personales, así es que le doy adelante de una vez a Vanessa Cárdenas, quien está en Santiago de Chile. Gracias, Vanessa, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Muchos temas que comentar en la parte internacional. ¿Qué tal, Eduardo? Así es, muy buenos días. Pues escuchaba un poco que hablabas ahorita con Jimena acerca de esta cumbre de los 3 líderes que se llevó a cabo en nuestro país y que, bueno, tuvo sus claroscuros. Hay que decirlo que mediáticamente el presidente López Obrador, pues fue quien se llevó la cumbre, ¿no? Desde la expectativa, digamos, y para bien y para mal, ¿no? Porque se esperaba cuál iba a ser la reacción, ya que siempre, pues, damos la nota, ¿no? Porque finalmente, pues, claro, el presidente nos representa a todos nosotros, los ciudadanos de este país. Y bueno, pues, logra el que Biden llegue al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Y luego, bueno, pues, también porque hace esta llamada al presidente, ¿por qué no financiar América Latina, ¿no? Enfocarse en la región, ¿no? A lo que Biden, pues, le tiene que responder que ellos como una potencia hegemónica tienen que dividir esfuerzos en varias regiones. Y por último, bueno, el cierre de la clausura, donde nadie entendió en dónde estaba haciendo ese discurso de media hora donde le habla América Latina, ¿no? Pero que bueno, finalmente... Pena ajena, pena ajena. Sí. Justin Trudeau y Biden decían, bueno, estamos en la CELAC, no, eso no se le hace. Eres anfitrión, tú no puedes hacer eso con esos, no son, aunque fueran, ciudadanos X, de todas maneras merecen, si son invitados merecen un espacio, pero son mandatarios, tienes que darle la oportunidad que ellos se expresen por sobre lo que tú quieras decir. No, desde luego hay una falta de protocolo y un speech a la usanza de los años 70 del PRI o de Fidel Castro, ¿no? Que tomaban el micrófono, pasaban horas y no terminaba y decían... bueno, lo que querían. Entonces, sí, definitivamente, una cumbre aterciopelada, ¿no? De mucha cooperación, pero pocos comos, ¿no? Realmente los temas de política dura pues se llevarán a cabo en el ámbito de lo bilateral, de esa manera terciopelada pues Trudeau lanzó algunas líneas acerca de cómo se debe de comportar uno cuando esté en un tratado de libre comercio, cómo se deben de cumplir los acuerdos internacionales y pues definitivamente eso iba directamente para nuestro país. Así que bueno, pues termina esta cumbre, la 10ª cumbre, se hace presencial, se hace en México, hay que decirlo, eso es positivo, ¿no? El que nuestro país esté teniendo, pues, digamos, movimiento de manera internacional, pero sobre todo de estos 2 países con los que nos interesa y nos interesa mucho estar bien, ¿no? Al final, como siempre, pues, malos entendidos en el ámbito de la comunicación, cuando comunica la Casa Blanca que se hará un nuevo
albergue para migrantes, y México dice, no, espérense, yo no dije eso, yo dije que solo íbamos a fortalecer los que ya tenemos. Así que tampoco nos queda claro que uno de los temas más importantes que se tratarían en esta cumbre, el tema migratorio, pues más allá de lo que se había comunicado previo a la cumbre, pues haya cambiado su situación durante este evento y durante este encuentro. Bien, pues oye, no quiero ¿qué está pasando en dónde se va a Perú? Pues sí, así tenemos una región convulsa. Lalo, parecía que este giro a las izquierdas, ¿no? Esta homologación ideológica en la región, pues iba a abonar a la estabilidad interna, ¿no? Muchos así lo creían, pero la realidad, pues nos ha superado. Por un lado, Pedro Castillo, ¿no? Me parece que es la clara imagen de un mandatario elegido por la agonía de nuestros pueblos de buscar algo que no tenga nada que ver con la política. Y bueno, pues el escoger un mandatario también sin experiencia, ¿no? Sin una trayectoria política, pues desata lo que ya tenemos, ¿no? Un intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo para mantenerse en el poder, luego de que sus decisiones fallidas, pues lo llevaran a poder ser juzgado en un momento dado en el Congreso. Y hoy, bueno, pues la presidenta Boluarte, que viene de su partido, pues no ha logrado detener la conmoción social, que hoy no solo es el reclamo por la inestabilidad económica y social, sino también por los abusos del poder político, por la prisión a Pedro Castillo, y tenemos a Perú pues muy convulso, ¿no? Ha habido una serie también de violaciones a los derechos humanos en la persecución a los manifestantes, y una presidenta que les pide casi que de rodillas que por favor aceleren las elecciones porque su futuro no pinta diferente al de su predecesor Pedro Castillo. Es muy probable que también, si la situación sigue como hasta hoy, pueda tener algunos cargos cuando salga del poder, y unirse a la convulsa situación también de Brasil y de Bolivia, que también no cesan las manifestaciones, los cambios de ministros, ¿no? Una situación muy, muy compleja. Incluso en Bolivia no solamente el pleito es entre partidos, ¿no? Específicamente con la región de Santa Cruz, ¿no? Sino que el gobierno Arce hoy también se le reveló a su formador, ¿no? A Evo Morales, y entonces también tenemos una encarnizada batalla por el liderazgo político al interior del MAS. Qué barbaridad. Bueno, por lo menos que ya estamos al corriente con tu punto de vista, que mucho nos ayuda para entender qué diablos está pasando en el mundo. Te agradecemos mucho. ¿Cómo está el clima allá en Santiago? Pues calorcito, ya estamos esperando la vacación de verano, que en general, bueno, las universidades, las escuelas saldrán el 27 de enero y tendrán hasta el 27 de febrero para salir. Lalo, y no me quiero quedar sin dejar ahí en la lupa que hoy se detiene al capo más importante de Italia, de la Cosa Nostra, a Denaro, y que esto es importante porque hace unos días en las Guacamaya Leaks se decía que a través de nuestro agregado militar se solicitaba la presencia del encargado de finanzas, ¿no? De Italia en México, se le acreditara para apoyar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado por la buena gestión que estaban haciendo respecto a la situación de la Cosa Nostra. Y bueno, pues hoy vemos que sí se anotan este gol después de 30 años que lo habían liberado. Entonces hay que estar atentos a ver si es verdad que dentro de la estrategia o no estrategia de seguridad que tenemos en México, pues de verdad sí se contempla esta opción de traer gente de allá que ha hecho una muy buena labor para la detención de la gente de la mafia italiana. Ya veremos a ver si pega el asunto. Muchas gracias, Vanessa, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Gracias, muy buen inicio de semana, Lalo, Gracias, para ti, el equipo y todo el público. Muchas gracias, de Santiago de Chile, y ahora nos vamos de Santiago de Chile a su bolsillo con Miriam Gutiérrez. Miriam, por favor. Gracias, Vanessa. Pues Lalo, hemos hablado de la cuesta de enero, hemos hablado de que no hay que gastar mucho, hemos hablado de la manera de nosotros poder sanear nuestros bolsillos para poder pasar después de todas las fiestas que venimos cargando con muchos gastos, sanear nuestra economía. El crédito es una espada de doble filo porque muchas personas se quedaron sin dinero porque los gastos que tuvimos en diciembre, desde antes
¿no? Y ahora también en enero se quedan sin dinero y utilizan su tarjeta de crédito, pero de verdad que el crédito es una espada de doble filo. Las tarjetas de crédito nos permiten realizar grandes compras, sí, tomar vacaciones, sí, compras en línea también, todo lo que a nosotros se nos ocurra, pero al mismo tiempo el uso de la tarjeta de crédito sin un plan claro para manejar la deuda, pues nos puede generar graves dificultades financieras. Así es que si desean tener éxito y ser financieramente estables, pues deben comprender cómo usar una tarjeta de crédito de una manera que sea buena para nuestras finanzas personales. Primero que nada, mi sugerencia es que definan el uso de esta tarjeta. Uno de los primeros pasos es saber para qué la vamos a utilizar. ¿Para qué va a ser nuestro crédito? Esto es muy importante, puesto que de esta manera siempre vamos a tener el control de nuestros gastos, así como vamos a poder tener un mejor uso definido de nuestra tarjeta y de cómo usarla. Por ejemplo, podemos decidir, vamos a adquirir una tarjeta de crédito, pero solamente la voy a utilizar para emergencias, o solamente va a ser para pagar el seguro de gastos médicos, que ya sale carísimo, o la voy a utilizar únicamente para ir al supermercado o únicamente para las cosas en línea. Pero si la vamos a ocupar para todo, no nos conviene, porque se nos va a hacer una bola de nieve enorme y después no vamos a saber cómo pagarla. Punto número 2, hay que utilizar la tarjeta de crédito en compras que te ofrecen a meses sin intereses. Sí la debemos utilizar para eso. El Banco de México reporta que un 18% de los clientes utiliza la tarjeta de crédito en compras a meses y se recomienda realizar compras a meses, sí, ya que se puede aprovechar la oportunidad de la oferta y también se puede pagar con tiempo. Así es que así vamos manteniendo nosotros un buen saldo. Pero aquí mucho ojo, no es recomendable, además de utilizarla a meses sin intereses, pues realizar compras de pagos comunes como es la gasolina, la despensa, en fin, otros gastos similares, porque si no nos damos cuenta, nuestros gastos normales más los meses sin intereses, no hacemos bien nuestras cuentas y al final vamos a pagar un dineral enorme que no nos va a alcanzar la vida de verdad para poder pagar esa cantidad. Así es que la sugerencia es que sea muy definido para qué la vamos a utilizar. Y bueno, también les recomiendo que usen la tarjeta porque les puede dar hasta 50 días para pagarlas. Sí, hay que saber utilizar la tarjeta. Las tarjetas de crédito tienen una fecha de corte de alrededor de 30 días y el banco nos da más o menos como 20 días para efectuar el pago. Así es que si haces tus compras al día siguiente de la fecha de corte, podrás financiarte hasta por 50 días sin que haya cobros de intereses al término del plazo. Así es que si pagas el total de la deuda, pues qué mejor. Cuando no puedes cubrir la totalidad de tu deuda, de todo lo que hemos utilizado de dinero, podemos hacer pagos que se conocen como monto para no generar intereses. No es el total de la deuda, pero de esta manera no nos cobran interés. Lo mejor es liquidar totalmente nuestra deuda. Si no se puede, hacer esto y utilizar este monto para no generar intereses, que es mucho más del mínimo. Y así no se puede, pues bueno, pagar el mínimo, pero no dejar de pagar nuestra tarjeta de crédito, que es muy importante. Otra cosa importante es ser puntual en la fecha de pago y tener cuidado, como les decía yo, con el monto a pagar. Esto es importantísimo para que no nos genere tantos intereses y no nos estemos tronando los dedos al fin de la quincena. Aquí les dejamos con nuestra frase final. Vamos a seguir hablando de este tema porque también se puede disponer de efectivo, que no es recomendable disponer de efectivo de la tarjeta de crédito. Los dejamos con la frase final que dice: cada vez que pides prestado dinero, estás robando dinero a tu futuro. Esto lo dijo Nathan W. Morris. Muchas gracias. Gracias, Miriam, gracias. Y bueno, ya llegamos al momento de despedir. Así es, pues les agradecemos el haber estado con nosotros. Gracias a todos los que nos estuvieron escribiendo. Aquí se nos quedaron algunos nombres de Mian Gess, Yvette Dem y otros por acá en YouTube, pero les damos las gracias. Los esperamos mañana en punto de las 6. Tengan una bonita semana y un bonito día. Hasta la próxima. Gracias, hasta mañana. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.